escuchan ahí? Sí. Ya, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y qué bueno es estar aquí juntitos todos de nuevo para aprender un poquito de la palabra. Y también me acompaña mi hermano Isaac, aquí anda. Saludos. Vamos a meditar el día de hoy en un tema que se titula Cristianos Tutti Frutti. Y vamos a hablar en general acerca de dar fruto. Vamos a aprender qué es dar fruto según la Biblia. Vamos a aprender la importancia de dar fruto. Vamos a aprender también el trasfondo teológico, bíblico, espiritual que tiene el dar fruto, las causas por las cuales debemos de dar fruto y también algunos aspectos prácticos acerca de lo que consiste dar fruto para Dios. Les comento, se llama Cristianos Tutti Frutti porque precisamente vamos a hablar acerca de una diversidad de frutos en la cuales cada uno de nosotros debemos estar trabajando, desempeñándonos y esforzándonos por estar llevando para nuestro Dios. En sí, el estudio propiamente consiste de 25 lecciones sobre dar fruto y no significa que son 25 sermones, sino que son 25 versículos de los cuales vamos a extraer información que espiritual que va a referir algo relevante acerca de dar fruto y de eso vamos a tener una lección de cada versículo. Probablemente no las alcancemos a ver todas, pero vamos a darle con todo a ver cuántas alcanzamos. Primero me gustaría definir lo que es en sí el fruto. Fruto, según su etimología, la palabra en general, secular, quiere decir el producto de algo y propiamente pues en la naturaleza, en la botánica, es lo que sale de un árbol, de alguna planta, según su semilla, según su especie y su género. Pero también puede aplicarse a cualquier otra situación de la vida y es el resultado de una cierta situación, de alguna condición o de alguna acción. Es la reacción inmediata que es producida por una acción o una condición. Y precisamente hablando en el aspecto espiritual, ya cristianizando, por así decirlo, el término, fruto quiere decir las obras concretas que nosotros hacemos en servicio a Dios. Eso es lo que significa fruto. El resultado de algo tam también tiene que ver con las obras que nosotros hacemos para Dios. Y aparte hay una mención especial acerca de ciertas obras, porque es una obra, por ejemplo, de servicio directamente para Dios y obviando también servir al prójimo, pero también existe otro tipo de obras que nosotros hacemos que es un fruto para Dios, que así lo ve Él, así es su percepción, y tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, es todo esto, el resultado de algo, el producto de algo que hacemos, en especial servirle a Dios y también es un fruto de arrepentimiento. Entonces vamos a profundizar un poquito en esto y me gustaría en esta ocasión cambiar un poquito el formato de cómo lo hemos estado manejando. Normalmente tendemos a tomar esos consejos que siempre nos da la homilética y tener ahí esas partes de nuestros mensajes de algunos 3 puntos en general, como normalmente lo hacemos, pero hoy quisiera romper un poquito con ese esquema que hemos llevado y tratar de verlo desde una manera más expositiva y vamos a simplemente tomar la información del versículo directamente y ver qué es lo máximo que podemos aprenderle teniendo este enfoque preciso en la cuestión de dar fruto. Y para esto, para llevar a cabo todo esto, les voy a pedir que me vayan ayudando con las lecturas. Especialmente me voy a apoyar en las mujeres, en las hermanas que están ahí acompañándonos para que nos ayuden con las lecturas, ya que normalmente siempre le damos participación a los varones, que somos los que somos más activos en cuanto a las oraciones públicas. Entonces, me gustaría que en las lecturas nos apoyaran también las hermanas. Este es un momento para que nos ayuden, por favor. Vamos a comenzar. Como les decía, en sí no tiene un texto base el mensaje, porque de hecho son 25 textos de los cuales nos vamos a basar para toda la información. Entonces los vamos a ir anotando ahí poco a poco. El primero de ellos es Salmos. Salmos capítulo 1. Les voy a mencionar quién me va a ayudar. Creo que Camila Celerino está por allí. Camila Celerino. Sí, claro. Salmos 1:3, por favor, fuerte y claro. Okay.
Salmos 1:3, Sí, Camila. lo estoy buscando. Sí, y también por favor las demás hermanas nos ayudan ahí a estar al tanto porque ahorita les voy a pedir que nos ayuden con las lecturas. Será como árbol plantado junto a corriendo del agua, se da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Gracias. El primer versículo que es este, el Salmo 1:3, es la que vamos a considerar primeramente como la base del dar fruto. Y me llama mucho la atención el cómo expresa David en esta, que es una alabanza, que es una conversación y una manera de que él glorifica directamente a Dios en Salmo 1:3. Y lo que menciona ahí en medio del versículo, casi al final, en la parte última, que menciona que ese hombre del cual se está hablando desde el versículo 1, desde que comienza el libro de los Salmos, y ese hombre, el cual es una referencia a él mismo, y en realidad es una generalización para todas las personas que queremos ser justas, es decir, que queremos buscar a Dios, y dice que un sello muy marcado de dichas personas que tratan de buscar a Dios es que van a dar fruto. Y para todo esto, para este resultado último, porque recordemos que el fruto es el producto, tenemos que haber pasado por algunas cosas. Desde el versículo 1 dice que bienaventurado quien no hizo esto, esto y esto. Y esas cosas tienen que ver con evitar el pecado. Es decir, que dar fruto es el resultado de estar evitando el pecado que las personas normalmente tienen y que realmente es una corriente que siempre nos está llamando y constantemente es una invitación constante a pecar. Y podemos tener esas atracciones desde todos los ángulos de nuestras vidas. Y es por eso que es importante el que nosotros consideremos lo que dice David. Una persona que genuinamente está buscando a Dios no va a poder llegar a dar el fruto a su tiempo si no está evitando el pecado. Es decir, si no está evitando sentarse en las sillas de los escarnecedores y las otras cosas que mencionan, que podríamos resumirlas en pecar. Entonces, primeramente vamos a notar que el nosotros estar evitando el pecado nos va a llevar a dar fruto. Y va a ser un resultado final, por así, o intermedio más bien, a mediano plazo, de nosotros estar primeramente, a primera instancia y como primer labor que tenemos, estar evitando el pecado. Y obviamente no poniendo el punto focal en el pecado en sí, porque sería engrandecerlo, sino en poner nuestra mirada en Dios, porque es lo que dice a continuación. Dice que el que medita en la ley de Jehová. Es decir, que el que está meditando en la ley de Dios, eso también nos va a llevar a que siempre vamos a estar buscando ofrecerle algo a Dios. Y eso es lo que obviamente se traduce en dar frutos. Entonces, lo primero es evitar el pecado y lo segundo es estar meditando, que nuestra atención esté enfocada principalmente en Dios, en lo que Él nos ha enseñado, en la esencia de su mensaje, en lo disfrutable que puede ser realmente la sabiduría que tenemos en la Biblia, la información que Él nos da, todo aquello que nos ha sido transmitido por medio de la palabra escrita. Eso es lo que nos va a alimentar nuestras almas y que de tanto estarle dando vueltas en nuestra mente, que eso es lo que significa meditar, estar ahondando y profundizándonos un poquito más en qué quiere decir cada una de esas palabras, cuál era el propósito original del por qué se dijo eso, qué aplicación tiene en mi vida. Eso es lo que nos va a ayudar para dar últimamente el fruto. Y también me gusta mucho porque aparte del fruto, que eso les decía a mediano plazo, y que al final también tiene otros beneficios y otras bendiciones. Es decir, que esa persona que está cercana a Dios es como si estuviera recibiendo, como si fuera un árbol que estuviera recibiendo el agua constantemente, agua limpia, agua corriente, que va corriendo de un río, y eso nos va a ayudar para dar el fruto. Estamos en el lugar correcto si estamos cerca de Dios. Eso es lo que está dando a entender ahí. Estamos ahí en la mejor fuente de bendiciones y por consecuencia inmediata vamos a dar frutos y todavía por consecuencia inmediata que nosotros demos frutos, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Todo lo que queramos emprender en su nombre, Él mismo nos va a ayudar a realizarlo. Entonces, esto es la primera pauta que tenemos de aquí. El dar fruto va a venir como resultado de que nosotros realmente estemos dejando de pecar, hagamos esa parte negativa de nuestras acciones a un lado, y también el que nosotros estemos meditando constantemente en la palabra de Dios y saber que estamos en el lugar correcto, que estamos ahí cercano a las aguas que nos van a ayudar a nutrirnos desde nuestras raíces, nuestras bases, nuestras ideologías más fundamentales
Eso es lo que nos va a ayudar a dar buenos frutos. Y también, aparte del fruto directamente ofrecido hacia Dios, en cualquier otra cosa, incluso las cuestiones seculares, las cuestiones familiares, sentimentales, laborales, escolares y cualquier otro tipo de ámbito que pueda caber dentro de nuestra vida, tenemos la promesa de parte de Dios que si le servimos y le estamos dando fruto, nos va a ir bien. Él nos va a ayudar con todas las cosas que queramos hacer. Entonces, esa es la primera información que rescatamos de estos versículos que hablan del fruto. Y vamos a ir con la siguiente. Mateo, capítulo 3. Déjenme les digo, perdón. ¿Quién me va a ayudar ahora? Por aquí los anoté. Sigue Ian Cantú. Si estás por aquí, Ian. Sí. Ian Cantú. Nos vas a ayudar con la lectura de Mateo 3, verso 8. Por favor. Sí. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gracias. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y como mencionábamos también cuando estábamos en la parte de la definición de lo que es en sí el fruto, hay una parte que es secundaria y complementaria al servicio, porque nosotros hacemos obras, es decir, hechos concretos, acciones, algo que nosotros llevemos a cabo, algo que en lo cual tomemos acción, y eso también se podría dividir en dos cosas. Una es en el servicio directo que damos hacia Él, en esa parte de nuestra consagración, de la dedicación de nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestros recursos, nuestras herramientas, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Pero también, como dice aquí Juan el Bautista, quien es el que está hablando en esta ocasión, tiene que ver con frutos dignos de arrepentimiento. Y esto me da mucho la atención porque está dentro de todo este mensaje, toda esta exposición, discurso que está dando Juan el Bautista, ahí ante todas las personas que le están escuchando, los contemporáneos también de Jesús, y él estaba todavía en esa etapa de preparación del camino para cuando viniera Jesucristo y ya la mentalidad de las personas estuvieran ahí un poco ablandadas, estuvieran ya entradas en materia para que el impacto del mensaje de Jesús fuera aún más efectivo. Y en esa ocasión, parte de ese mensaje que realmente es algo fuerte porque le está hablando a todas las personas por igual. E incluso a veces se le acercan soldados y que eran obviamente una figura de autoridad, e incluso ellos mismos se humillan y le preguntan, ¿nosotros qué debemos de hacer? ¿Qué consejo tienes para nosotros? Y él les dice, pues no extorsionen, aprendan a contentarse con su sueldo, con su salario. Incluso él exhortaba a muchas otras personas que eran figuras de autoridad. Por ejemplo, el rey mismo, a Herodes, le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Y él realmente no tenía pelos en la lengua, Juan el Bautista. No tenía miedo de las cosas que pudieran hacer en su contra, incluso por estar hablando ante figuras públicas y estarles denunciando públicamente las cosas en las cuales ellos estaban mal. Y también en esta ocasión me llama mucho la atención, que es el mensaje que les da a estas personas, las que acabas de leer, les dice hacia los fariseos, que eran la élite de la sociedad de esa época, y estas personas que se creían pues los más correctos en todo lo que hacían y siempre estaban tratando de manipular a las otras personas, ahí subyugándoles con algunos mandamientos que ni siquiera ellos mismos cumplían. Y a esas personas les dice algo muy fuerte, les dice generación de víboras. Y más adelante también él los criticó duramente y en público y les dijo que eran también unos hipócritas, como lo hizo también Jesús mismo en Mateo 23. Y en esta ocasión que le dice esto, les dice algo bien, bien importante. Es decir, ustedes están mal, ya se los estoy diciendo, que no les quede lugar a dudas, ustedes están mal en lo que están haciendo, están siendo unos hipócritas y no van a poder huir de la ira que viene, porque pues ¿quién les enseñó eso? ¿Cómo van a escapar del juicio venidero? Y luego les dice esta parte muy, muy importante. Hagan frutos de arrepentimiento. Es decir, una vez que nosotros sentamos en conciencia de que lo que estamos haciendo en nuestra vida no está bien, que nuestra conducta no es la correcta ante la perspectiva de Dios, debería de haber un cambio, que es lo que significa fundamentalmente la palabra arrepentimiento. Y si nosotros realmente nos arrepentimos, que es un proceso espiritual que tiene que ver más con las cuestiones internas, es algo que pasa en nuestro hombre interior, es decir, como dice también en 2 Corintios 7, 10 y 11, que tiene que ver con una tristeza que no proviene del mundo, sino una tristeza que proviene de Dios. Es decir, que nosotros realmente nos sentimos mal, nos pesa, nos duele, nos arrepentimos
de que estamos haciendo las cosas mal ante Dios, de que estamos errando al blanco, no estamos cumpliendo nuestro propósito, estamos fallando ante las cosas que Él ha delegado como leyes universales. Y cuando nosotros comprendemos eso, nos vamos a sentir mal. Pero ahora, estamos hablando de que todo eso es un proceso interno, tiene que ver con un cambio de mentalidad, nuestra cosmovisión tiene que tomar otra perspectiva, mirar las cosas desde otro ángulo, y también tiene que ver con las cuestiones sentimentales. Obviamente no es solamente un sentimiento, porque eso podremos manejarlo como que es un remordimiento, es decir, que yo me siento mal porque alguien me cachó, que yo estoy haciendo algo malo, pero si nadie me cachara, es decir, si nadie me descubriera, pues no me sentiría mal. Entonces realmente es una tristeza que solamente proviene del mundo. Porque alguien me descubrió, es que me siento mal. Pero en cambio, la tristeza que proviene de Dios es aquella en la cual yo estoy entrando en conciencia y que yo me siento mal. Hay una tristeza en mi corazón porque yo sé que le estoy fallando a Él. Que lo que yo lo estoy haciendo lo está lastimando. Porque lo que yo estoy haciendo, Él lo está decepcionando. Entonces, esa tristeza es la que me va a ayudar a cambiar mi perspectiva. Y ahora todo eso creo que ya lo tenemos en claro, pero me gustaría ir refrescarlo. Y lo más importante que dice Juan aquí el Bautista es que si nosotros de verdad tenemos genuinamente ese arrepentimiento dentro de nosotros, tenemos que mostrarlo, exteriorizar esa decisión, esa determinación, ese cambio que hay en nuestra mente ahora, esa tristeza, ese remordimiento a un nivel superior que estamos teniendo en nuestro corazón y que nos va a llevar a hacer hechos concretos. Y eso es lo que es digno de arrepentimiento. Algo que realmente nos va a llevar a hacer frutos que estén ad hoc, que hagan ese match, que vayan en congruencia con lo que estamos sintiendo en el interior. Entonces, eso es también algo muy, muy aplicable a todos nosotros porque aunque no seamos tan fariseos como la mayoría creería, realmente a todos nos aplica esto, porque todos tenemos algún pecado, todos estamos errando en algo, nos falta perfeccionar algo, tenemos algo que trabajar, y en esa parte tenemos que arrepentirnos. Y una vez que nosotros hemos sido conjugados en esa palabra del arrepentimiento, es decir, que estamos poniéndonos tristes por la conciencia que hay acerca de Dios, por las cuestiones que yo estoy haciendo, por mi conducta, vamos a tener que demostrarlo. No solamente decir, bueno, pues oren por mí, por favor, porque pues ya sé que le he regado, me he equivocado, he estado pecando, no he hecho lo mejor delante de Dios, pero ya voy a cambiar. Pero no solamente basta con eso, sino que tenemos que también tener como un tiempo de prueba, por así decirlo, algo personal, no quiero decir que en la iglesia se haga, sino que nosotros mismos estemos probándonos tal vez en cierto periodo de tiempo, es decir, ¿qué he cambiado realmente? No solamente me puse triste esa vez y estuve ahí tal vez lagrimeando un poco, llorando, pero realmente no hubo una transformación. Entonces, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. El producto, lo que va a surgir cuando una vez yo me he arrepentido, va a ser esos cambios. Es decir, que yo voy a empezar a poner barreras para evitar seguir pecando, que yo voy a empezar ahora a sacrificarme más para agradar a Dios, y todo eso es lo que va a contarnos realmente. Porque sin frutos va a ser imposible agradar a Dios. Entonces, eso es lo primero que rescatamos de este versículo. Y vamos a leer otro pasaje que está ahí al ladito. Ahora me va a ayudar, ¿quién fue? Ian. Itzel Cruz, por favor. Itzel Cruz, el versículo 10 de ahí mismo, Mateo 3:10. ¿Sí anda por ahí, Itzel? O si está Melanie Corpus también, por favor. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muchas gracias. Y ahora en esta parte que es la secuela, por así decirlo, de la enseñanza que está dando Juan el Bautista, también nos menciona algo muy importante. Y realmente es necesario que volteemos a ver esto porque en esto va implicado la importancia de dar fruto. Porque dice, aquel árbol que no da buen fruto va a ser cortado. En esa analogía, en esa metáfora que está usando Juan el Bautista,
todas las personas somos esos árboles. Dice, y el hacha ya está puesta, allá la raíz, ya le están apuntando, ya casi lo van a cortar, ya van a entrar en acción, pero están dando un espacio, un lapso de tiempo para ver si nos recuperamos, a ver si realmente empezamos a demostrar, a exteriorizar, a expresar ese arrepentimiento traducido en obras, y están en esa espera. Pero va la advertencia. Si nosotros no damos fruto, vamos a ser cortados. Ahora, ¿qué es lo que significa el ser cortados en esta metáfora? Significa el que nosotros vamos a ser desechados por parte de Dios. Es decir, que nos vamos a perder la oportunidad de estar con Él en la eternidad, y eso realmente es algo muy importante. Y es algo serio, es algo fuerte lo que está hablando aquí Juan el Bautista. No es cualquier cosita. Porque dice que si nosotros no cambiamos en nuestro interior, y a pesar de que cambiemos en el interior, si no cambiamos en el exterior, vamos a ser cortados. No vamos a tener esa oportunidad de estar con Dios. Está diciendo que si nosotros no presentamos esas acciones concretas, el fruto de arrepentimiento, vamos a tener esa pérdida de la oportunidad de estar con Dios, y vamos a empezar a notar las consecuencias negativas en nuestra vida, porque se va empezando a reflejar desde aquí. Si estamos desobedeciendo a Dios, obviamente nos va a empezar a ir mal. Aunque aparentemente las cosas vayan bien y nos sintamos, entre comillas, felices, podemos estar disfrutando las cosas que tenemos, pero realmente en cierto punto de flexión en nuestra vida va a haber algo que nos vamos a sentir tristes, decepcionados, tal vez compungidos por las decisiones que tomamos. Y aparte, es algo todavía más trascendental que todo lo que tiene que ver con esta vida. Dice, si nosotros no damos fruto, vamos a ser cortados. Es decir, no vamos a tener oportunidad de estar con Dios en el cielo. Entonces también es algo para que le pongamos más atención, que le echemos bien el ojo, que si no estamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento, desde el tiempo, desde el momento en que nosotros hemos sido convertidos a Cristo, que nosotros tomamos la decisión de bautizarnos y pasar por todo ese proceso de transformación, de regeneración, en ese proyecto Renacer que emprendimos al tomar esa decisión, si nosotros no hemos cambiado mucho o casi nada desde que no éramos cristianos y ahora que lo somos, tenemos que poner más atención. Cuidado con esto, precaución con esto, porque si realmente no estamos dando ese fruto, dice Juan el Bautista a los fariseos, y realmente aplica para todos, podemos ser cortados. Entonces es una advertencia también muy seria acerca del dar fruto, más bien acerca del no dar fruto. Si no damos fruto, vamos a ser cortados. Entonces también que nos sirva como una reflexión. ¿Qué tanto he cambiado yo desde ese parteaguas que es encontrarme con Jesús? ¿Cómo era antes y cómo he sido después de? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Sigo pensando las mismas cosas? ¿Sigo teniendo la misma visión de la vida, del dinero, del amor, del sexo, de todas las cosas que tengan que ver con nuestra vida? De mi preparación secular, de mi trabajo, de mis relaciones, de la familia, todo lo que tenga que ver con nuestra vida, nuestro futuro. Si no ha habido un cambio desde el pensamiento, va a ser muy difícil que exista un cambio en nuestras obras. ¿Qué hábitos hemos cambiado? ¿Qué luchas hemos ganado con ese viejo hombre? Tal vez yo hablaba groserías, yo consumía sustancias que no eran las mejores para nuestra salud, y todas esas cosas. Si no he cambiado, debemos tener cuidado. Cuidado con la falta de obras dignas de arrepentimiento. Y les recuerdo que este es un estudio. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algún otro versículo que se les venga a la mente para enriquecer la clase, pueden hablarlo abiertamente. Vamos con el siguiente versículo. La siguiente lectura me va a ayudar Montse Segura, por favor. Montse Segura. Vamos a leer ahí mismo en Mateo, ahora en el capítulo 7. Si estás por ahí, Montse. Sí. Mateo 7, y van a ser 4 versos, del 16 al 20, 5 versículos. Mateo 7, 16 al 20. Sí, dice, por tus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y el 20, por favor. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias. Ahora en esta ocasión, el maestro, el Señor Jesucristo, toma la palabra y en esa gran cátedra que está hablando desde el capítulo 5, que se conoce el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, que es de las mejores exposiciones de los discursos más impactantes en la historia de la humanidad. Y en la última parte, ya va cerrando el Señor Jesucristo, va en la última etapa de su sermón, y empieza a hablar acerca del fruto, nuevamente. Y ahora me llama mucho la atención el concepto que tiene Jesús de la palabra fruto implicado en las vidas de las personas. Más allá de las cosas que tienen que ver con el servicio a Dios, el Señor Jesús tiene una óptica más general porque se acerca a personas que tal vez nunca habían estado tan cerca de Dios o ni siquiera habían tenido la intencionalidad de buscarle. Y Jesús va a ellos y les dice, ustedes también son como unos árboles. Y realmente todas sus acciones, toda su conducta, podemos concebirlo nosotros como si fueran los frutos de ese árbol. Y ahora dice, hace una separación, comienza a hacer una distinción entre buenos y malos. Y les dice, así como en la naturaleza, en las leyes universales que ha dado Dios, en toda la flora y la fauna, especialmente hablando de la flora, dice que nosotros no podemos ver que un árbol de cierto género o especie dé como fruto algo diferente. O sea, no es congruente eso. Entonces, pues las espinas, las frutas de uva no se combinan con las espinas. Entonces, realmente, ¿cómo es posible que si tú por naturaleza has sido bueno, estés haciendo ahora lo malo? Y también eso nos ayuda para que de cierta forma cataloguemos a las personas. No es que las juzguemos, las etiquetemos ahí para siempre, sino que podemos tener una percepción de ciertas personas porque habla la realidad. Y es como dice un dicho, bien dicho, que solo se es por lo que se hace. Es decir, que si yo hago cosas malas, pues obviamente yo soy malo. Si yo hago cosas buenas, yo soy bueno. Entonces, ese es algo tan simple, tan lógico, tan básico, pero Jesús lo recuerda y les dice a las personas que entren en conciencia, porque ellos dicen, no, sí es cierto, pues no, obviamente, el árbol del olivo, pues no va a dar higos, eso es muy cierto, pero se quedaban hasta ahí, no traspasaba el mensaje de esa pantalla, esa cápsula que todos creamos del juicio exterior, y realmente no podemos internarnos en nosotros mismos, hacer una introspección, meditar en nuestra propia vida y decir, caray, esto lo está diciendo por mí. Es decir, que si yo fui creado por Dios, por naturaleza, debería de dar buenos frutos y no lo estoy haciendo. Hay algo, algún error ahí, hay algo que está mal, he estado ahí defectuoso en algo y es por lo que lo está diciendo Jesús. Y luego les dice también, porque está comentándolo por las personas que iban a venir después de él, y que iban a intentar convencerlos de otras cosas, con otras enseñanzas, incluso que pudieran ser más atractivas, porque siempre eran las enseñanzas, por ejemplo, del ocultismo, del gnosticismo, que después atacó reciamente contra la iglesia, y siempre se presentaban como algo más atractivo, como algo más revelador, entre comillas, como la oportunidad de conocer algo secreto, y él les dice, pues no se crean de esas personas. Es más, ni siquiera me crean a mí. Ustedes mismos los van a juzgar y yo les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan filtrar a las personas. Si alguien habla muy bonito, pero sus acciones no son congruentes con eso, no le crean. Porque realmente lo que habla por una persona son las acciones. Por sus frutos los van a conocer. Y muchas veces él usó esto mismo en otras palabras. Por ejemplo, les dice, si ustedes no me creen a lo que yo les estoy predicando, pues créanme por mis obras, créanme por lo que yo he hecho, por los milagros que hago, por el carácter que yo he tenido, por la fama que me he ganado al transcurso de todo mi caminar, de todo mi peregrinar en la vida con ustedes, en esta sociedad, en esta comunidad, júzguenme por eso. Y es lo que también nos está diciendo a nosotros.
Por una parte, es una advertencia también, porque muchas veces somos incongruentes. Nos podemos llenar la boca de tantas palabras tan hermosas y tan bonitas de alabanza a Dios, de una visión que proviene desde el hombre interno, del espíritu cuando habla el nuestro, pero luego vemos las acciones de los cristianos y realmente dejamos mucho que desear. Dejamos mucho que desear en muchos ámbitos. Hablamos acerca del amor, pero no hemos aprendido a amar realmente a nuestro prójimo, que ese prójimo incluye a las personas homosexuales, a las transgénero y a otro todo tipo, porque, por ejemplo, últimamente he visto debates acerca en las redes sociales acerca de la ideología de géneros y todo eso, y vamos ahí con la Biblia bien afilada y realmente estamos descuidando de la otra parte, porque estamos también dando un testimonio acerca de cómo ve Dios a las personas, porque el único reflejo que muchas personas van a tener de Dios somos nosotros. Dicen, no, pues así es Dios, que nomás está juzgando, criticando, condenando, censurando, mandando al infierno a las personas. Pues no, yo para qué quiero acercarme a Él. Entonces también es una advertencia para nosotros. Podemos llenarnos la boca hablando de amor, pero si nosotros no realmente amamos a las personas, de nada nos va a servir. Somos lo que hacemos, dice Jesús. Por sus frutos los van a conocer. Y también nos sirve como una pauta para conocer a las personas, porque Jesús mismo habló acerca de que iba a haber falsos maestros, falsos profetas, que iban a tratar de engañar incluso a los elegidos, si fuera posible, y todos ellos van a venir disfrazados de ovejas, pero en realidad nosotros podemos ver que van a ser lobos, que solamente están ahí enmascarados, y lo que nos va a ayudar a percibirlos genuinamente son sus acciones. También dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 1, que no le creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Y bueno, podríamos preguntar también, pues, ¿cómo vamos a probar los espíritus? No, yo no puedo sacar acá mi detector de espíritus y ahí ver qué ondas me irradia, sino que podemos usar este mismo filtro. ¿Qué acciones ha tenido esa persona? ¿Realmente su espíritu está reflejando que está cerca de Dios a través de sus acciones, a través de cómo trata a las personas, con qué propósitos hace las cosas? Lo hace por pura vanagloria, lo hace porque realmente está interesado en servir, porque lo que más lo satisface a él es ver que está ayudando al prójimo, que está acercando a las personas a Dios. Así es como vamos a probar a las personas y por sus frutos los vamos a conocer. Vamos al siguiente versículo. Si les digo, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, con toda confianza. Vamos ahora con Anel Mesa. Anel Mesa nos va a ayudar también. Ahora vamos a leer Mateo, capítulo 13, versículo 8. Si andas por aquí, Anel. Sí, aquí estoy. Gracias. Mateo 13, 8, por favor. Sí, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Muchas gracias. Ahora en esta ocasión, en otra excelente cátedra de Jesús, habla acerca de la parábola, una de las más famosas parábolas de Jesús, la parábola del sembrador. Y en esta excelente analogía, en esa comparación que hacen de una persona que se dedica a la agricultura y comparándolo con la persona que predica la palabra de Dios, que va esparciendo por ahí, por todo el mundo su mensaje, vamos a tomar esta parte solamente para anotar algo importante. Ya después, como las personas no habían entendido, ni siquiera los propios discípulos directamente Jesús habían entendido, van y ahí, como no queriendo, le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Y dice, esta metáfora se trata de el mensajero de Dios. Va alguien y predica, y la semilla es la palabra de Dios. Ese es el mensaje, la esencia que contiene a Dios. Y cuando se va esparciendo por el mundo, puede caer en varios tipos de personas, en varios tipos de tierras, como lo maneja Jesús. Y dice, una parte cayó entre piedras, otra parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra.
Es decir, que solamente un 25% de todo ese 100 que es el mundo es una buena tierra, tomando solamente como ejemplo esto. Y dice que esa buena tierra es la que realmente se va a convertir, porque los otros eran los que escuchaban la palabra de Dios, pero venía el enemigo, los que estaban ahí junto al camino, y el enemigo representado por los pájaros, por los cuervos, se lo llevaron. Si viene la palabra de Dios en nuestros corazones, viene el enemigo y hace que todo eso se caiga, se derrumbe, no sirve para nada, se hace infructuoso. Después los otros que reciben con gozo, es decir, se alegraban de estar recibiendo la palabra de Dios, pero debido a todos los problemas que tenían, debido a tantas y tantas cosas y preocupaciones y por el enfoque materialista que tenían y estaban tan afanados con otras cosas, no dejaron crecer la palabra de Dios. Y esa fue la que cayó entre espinos. Iba creciendo la palabra de Dios en ellos, pero al mismo tiempo y a una velocidad incluso más avanzada, iban creciendo las espinas. Y todos esos problemas y esos afanes hicieron que no diera fruto tampoco. Y después habla también de la que cayó entre piedras. Es decir, estos también reciben con gozo la palabra, pero son de corta duración. O sea, realmente les duró poco el encanto de estar recibiendo la palabra de Dios porque no dio fruto. Nunca echó raíces. Siempre fue algo muy superficial el cómo ellos escuchaban la palabra de Dios. Se deleitaban intelectualmente, decían, no, pues sí es cierto, qué inteligente, qué sabiduría, cuánta lógica tiene el mensaje cristiano, pero realmente nunca les penetró en su corazón, nunca echó raíces. Y la última es la buena tierra, que se supone que somos todos nosotros que ahora somos cristianos, que decimos ser cristianos. Y ahora lo que me gustaría aquí sacar como punto de reflexión es que si realmente somos una buena tierra, tenemos que estar dando frutos. No solamente el hecho de decir, no, pues sí, yo soy buena tierra porque pues recibí la palabra y pues mírame aquí ando, ya soy miembro de la iglesia, aquí le estoy echando ganitas, estamos esforzándonos, pero no solamente se trata de eso, de hacer ese mero hecho de oficializar que somos cristianos a través del acto público de la obediencia al evangelio en las aguas del bautismo, sino que tiene que ver más con las cosas que estamos haciendo ahora que somos cristianos. Porque el principal énfasis que hace Jesús aquí es que si somos una buena tierra, vamos a estar dando fruto. Y no fíjense en la manera en que dice que vamos a dar fruto. Dice que a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en esto yo creo que Jesús considera las capacidades de todos los cristianos. No todos tenemos la misma capacidad de dar fruto. Unos cambiaron muy rápido y se pusieron las pilas y empezaron a trabajar arduamente para Dios. A otros tal vez nos lleva un poquito más de tiempo y apenas vamos ahí sintonizando en el mismo lenguaje de amor de Dios. Nos estamos sintonizando en el ritmo de nuestra vida espiritual ahora, aprendiendo nuevos hábitos, eliminando ciertas costumbres negativas. Pero el punto es que estemos dando fruto. Y si no lo estamos haciendo, realmente podremos pensar que no somos buena tierra. Porque el mero hecho de que nos hayamos dado un remojón en las aguas del bautismo no significa que de verdad somos cristianos. El mero hecho de que nos hayamos bautizado no significa, no podemos aceptar por entero el que realmente seamos cristianos actualmente. Porque tal vez eso fue hace años y ya perdimos tal vez nuestro primer amor, hemos bajado ya el ritmo, la intensidad de nuestro cristianismo, la profesión de nuestra fe. Pero ahora el reto es qué tanto estamos haciendo. No solamente es qué creo yo. Está bien, creemos en Dios. Pero dice Santiago que incluso hasta los demonios creen y hasta tiemblan. Es decir, que si nosotros solamente creemos, estamos haciendo incluso menos que los demonios. Y tiene que ver más con lo que estamos haciendo a raíz de eso que creemos. Ok, si tú crees en Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en la actualidad, en la sociedad, en tu familia, en tu congregación? Porque crees en Dios. Porque eso que nosotros hemos recibido, que se supone que recibimos correctamente la palabra de Dios, nos va a llevar a dar algo, a dar fruto. Y la idea es que sea un proceso de mejora continua. Es decir, nosotros empezamos a dar ahora a 30 por 1, es decir, el 30% de como lo espera Dios, esa expectativa que Él tiene. Pero después, como pasa el tiempo, en vez de menguar, tenemos que ir aumentándonos, reforzándonos, recargándonos de materia prima a través de las bendiciones que Él nos da para poder ir generando todavía más y más fruto, que puede traducirse a las personas a las que les hablamos, puede traducirse en las obras de caridad que estemos haciendo, que puede traducirse en los actos de servicio que yo hago con las personas cercanas a mí,
que puede traducirse en el trato a mi familia, a los animales, a mi desempeño en el trabajo, y todas las cosas que hagamos en nuestra vida pueden caer en esta categoría de buenas obras y de fruto que estemos llevando para Dios. Entonces, si realmente somos buena tierra, tenemos que estar dando fruto. Vamos ahora a otro versículo. A ver cuánto tiempo llevamos. Nos queda un ratito. Y vamos a tratar de abarcar algunos versículos más. Vamos a leer ahora. Me va a ayudar. Pónganse listas, muchachos, por favor. Zaira Marcial, creo que es. Si estás por aquí, Zaira. No, bueno, Flor Azucena Alvarado. ¿Sí está por aquí? Tampoco. Bueno, Astrid. Tampoco. A ver, se me acaban las opciones. Creo que está Fernanda Reyes. Sí. Gracias, Fer. Ahí me salvaste. Vamos a leer ahora ahí mismo en Mateo, en el mismo capítulo 13, ahora el verso 26. Mateo 13, 26, por favor. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Muchas gracias. Aquí enseguida Jesús, en ese mismo capítulo, en ese mismo discurso que mencionábamos ahorita, de la parábola del sembrador, empieza a decirle ahora y le habla a dos audiencias ahí fusionadas, a los fariseos, y también les habla a los discípulos en general, las personas que de pura curiosidad se habían acercado, y las personas que estaban ahí tomando esa curiosidad por la fama que estaba cobrando Jesús, y les habla a todos por igual. Y en esta ocasión les habla otra parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y dice que, tomando todavía un poco de referencia de la antigua parábola, de la pasada, la anterior, que es la del sembrador, les dice, esa buena tierra que está dando fruto ahora, así es el reino de los cielos también. Porque el reino de los cielos es semejante a un campo enorme en el cual está creciendo el trigo, pero cuando empieza a dar fruto, y chequen esto, el momento en el cual empieza a crecer la cizaña, dice, pero cuando empieza a dar fruto, crece juntamente con él la cizaña. Y luego alguien le dice al dueño del campo, no, pues vamos a mochar toda la cizaña ahí para que esté limpio el campo. Y el señor dice, no, sí déjalo, porque pues como se parecen mucho el trigo y la cizaña, pues no vaya a ser que ahí nos mochemos también una parte del trigo, entonces mejor déjalo. Y ya al momento de la siega, y que es una alusión al día del juicio, ambos van a ser cortados y después van a ser categorizados y mandados a su propio lugar, al que les corresponde. El trigo, cuando ya esté cargado de fruto, pues nos lo vamos a llevar para hacer cosas buenas y útiles con ellas. Y la cizaña, pues va a ser echada al horno, porque pues ahí tiene que ir, va a ser quemada, que es una alusión también al infierno. Pero aquí lo que vamos a resaltar es ahí del versículo 26, es que cuando empieza a dar fruto, y ahora esas personas, esas espigas de trigo son la ejemplificación de todas las personas que somos parte de la iglesia, porque dice, así es el reino de los cielos. En esa equivalencia que está haciendo Jesús ahora, nos compara como espigas de trigo, y dice que cuando empezamos a dar fruto, va a haber enemigos, va a haber obstáculos, va a haber adversidades, va a haber personas que estén en contra de nosotros porque estamos dando fruto, y eso es la cizaña. Otras personas, ejemplificadas ahí en esa cizaña, que no son de un corazón puro y recto ante Dios, que incluso van a estar cerca de nosotros, que incluso van a estar ahí mezcladas entre nosotros, pero no van a ser genuinas y son peligrosas porque van a estar atentando ahí y sobre todo se van a encolerizar cada vez más cuando estamos dando fruto. Porque chéquense cuándo es que menciona Jesús que aparece la cizaña. No es cuando vamos en nosotros, que estemos tranquilos en nuestro cristianismo. No, pues a ellos les importa poco. Realmente no salen ahí al escenario todavía, no aparecen en escena, hasta que empezamos a dar fruto.
Dice, pero cuando el trigo empieza a dar fruto, entonces aparece la cizaña. Algo que debemos de tener muy en claro, tú y yo, es que si nosotros tenemos esa disposición y estamos tratando de esforzarnos para dar fruto para Dios, va a haber resistencia, va a haber enemigos, va a haber oposición. E incluso van a ser personas que están cerca de nosotros. Así como estaban creciendo juntamente con el trigo y la cizaña, así va a haber personas que van a estar incluso cerca de nosotros. Tal vez incluso en nuestra propia congregación, tal vez incluso en nuestra propia familia, tal vez incluso en la iglesia en general, tal vez con mis vecinos, tal vez hay alguien en el trabajo que se va a enfadar, alguien que le va a disgustar que nosotros estemos creciendo para Dios. Esas personas que son negativas y que podemos observar que nosotros platicamos ahí todos los planes que queremos hacer para Dios, buenas ideas que tenemos, nuestras intenciones, y desde la cara que les podemos ver a las personas, vemos que como que no están muy de acuerdo, no les da gusto que nosotros estemos tratando de crecer, que estemos tratando de ofrecer ese servicio a Dios, que estemos dando fruto. Entonces, algo que también debemos de tener claro todos nosotros. La vida cristiana es algo muy hermoso, es algo bonito, pero la verdad es que no es todo color de rosa. Va a haber muchas cosas difíciles. Y de hecho es una paradoja muy extraña. Es decir, algo que aparentemente se contradice porque nosotros vamos a estar tratando de hacer las cosas bien. E incluso en eso va a haber personas que nos quieran hacer el mal. Entonces va a ser algo un poco extraño, hasta cierto punto es irónico, pero es una verdad espiritual. Entonces, incluso a pesar de todo esto paradójico que pueda ser, que yo estoy haciendo el bien y hay personas que quieren que yo haga el mal y que me quieren hacer el mal, yo tengo que seguir firme en esa decisión, en esa convicción que yo me he determinado de dar fruto para Dios. Entonces, vamos a mentalizarnos en esto. Va a haber enemigos, tal vez no sean personas en sí, va a haber situaciones adversas, obstáculos en tu propia vida, pero todo eso tenemos que pasarlo, porque eso incluso nos va a ayudar para que nuestro fruto sea más cuantioso, sea más jugoso, sea de mejor calidad. Y eso tiene que ayudarnos, tiene que servirnos como un impulso para que sea un mejor fruto, no para que dejemos de desear dar fruto. Entonces, espero que estemos de acuerdo hasta ahí en eso. Vamos a tratar de ver otros pasajes. Les comento, si alguien al final tiene alguna duda, pues me puede mandar ahí un mensajito en privado si no quiere hacerlo tan público y podemos platicarlo. La idea es conversar y aprender todos juntos. Ahora vamos a otra parábola. ¿Me ayudas, por favor, Celeste Falcón? Si andas por aquí. Sí. Gracias. Mateo capítulo 21, versos 18 y 19. Nuevo Testamento, Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Gracias. Aquí habla ahora de otra de otro suceso que aconteció ahí en esa ocasión que Jesús se dirigía al templo después de que había entrado en Jerusalén, en esa entrada triunfal que se le nombra, porque estuvo muy, muy bonito toda la manera en que lo recibieron, ahí de todos poniendo hojas de palma ahí para que pasara él, gritando: Sana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y después de que hace esa entrada en Jerusalén, que es de lo que empieza hablando el capítulo 21, después nos vamos a encontrar en que él viene de Betania, se dirige ahora hacia el templo, y cuando estaba a punto de entrar ahí en el camino, pues obviamente él, como su parte humana, pues tuvo hambre y se le antojó desayunar algo antes de ir ahí al edificio. Y cuando está en ese proceso humano de tener hambre, vislumbra ahí a lo lejos un árbol de higos, una higuera. Y luego él se acerca, y de hecho, si alguien más adelante quisiera complementarlo con la lectura de Marcos, en esta misma enseñanza, en la parte equivalente, paralela,
puede enriquecerlo un poquito más, pero por cuestión de tiempo vamos a nombrarlo nada más así rápidamente. Y dice que no era tiempo de higos. Y Jesús, a pesar de que no era tiempo de higos, va y busca en esa higuera algo para comer, porque él tenía hambre, ese era el punto. Entonces andaba buscando ahí qué comer y no encuentra nada y hasta se molesta Jesús y le dice, nunca más va a comer nadie de ti, no vas a volver a producir fruto. Y luego ya se va al templo y luego ya cuando está en el templo hace una revolución también ahí porque empieza ahí a exhortar a todos, tumba las mesas de los cambistas, ahí salen las palomas volando, tira el dinero de las personas que andan ahí comerciando dentro del templo. Y si ustedes están haciendo la casa de mi padre una cueva de ladrones, esto no es la idea es que mi casa va a ser llamada casa de oración. Y pues de por sí estaba todo mal lo que estaban haciendo y aparte pues él había tenido hambre y no había podido comer, imagínense, aún más molesto estaba el Señor. Entonces hace toda esta revolución ahí dentro, empieza ahí a soltar latigazos al aire, en su enojo, en esa ira santa, por ese celo que tenía por la casa de Dios. Y luego él se va con sus discípulos y al siguiente día, que ellos pretendían otra vez ir al templo, pasan por el mismo camino y va con los discípulos y se sorprende Pedro. Y dice, mira Señor, ahí está la higuera que tú maldijiste el día de ayer y ya está seca. Y ellos estaban impactados porque se había secado muy rápido. Pensaban que pues, nada más había sido un dicho de Jesús, pues nada molesto. Digo, pues maldita higuera nunca me dio higos. Y realmente les sorprende que haya sido tan rápido el proceso de la maldición que le echó Jesús. Entonces, Jesús les da una lección de fe, que eso es el meollo de esta acción, porque les dice, crean en Dios. Dice, si realmente ustedes tuvieran fe, ustedes podrían hacer esto, incluso muchas otras cosas más. No solamente secar una simple higuera, sino que ustedes les dirían a aquella enorme montaña, quítate de ahí y échate al mar, y los obedecería. Entonces, la idea principal es una lección de fe. Pero también podemos notar algo importante en esa acción que hizo Jesús, que estaba buscando fruto. Y algo que llama la atención es que también se recalca que no era tiempo de higos. Es decir, realmente no era temporada. Entonces, ¿por qué Jesús, dentro de toda su omnisciencia, pues él mismo creó todas las cosas? Dice Juan 1:3 que a través de él fueron creadas todas las cosas. Dice en Colosenses 1 que por él y para él son creadas todas las cosas. Entonces, ¿por qué él, si él mismo creó las leyes de toda la flora, de la flora y de la botánica en general, por qué es que él sabe que hay ciertas temporadas en las que esas plantas dan su fruto y hay temporadas en las que no? Y él simplemente va y busca y no encuentra y la maldice. Hasta cierto punto, a un ojo inexperto podría parecer algo injusto de parte del Señor, pero realmente no es así, porque realmente del Señor es la tierra y su plenitud. Él puede hacer con lo suyo lo que quiera. Y además, Él tiene un propósito bueno para esto, dar una lección a todos, especialmente a sus discípulos, y que nos va a ser transportada también a nosotros. Y la lección es esta: Dios busca fruto en todo tiempo. Siempre es temporada para dar fruto a Dios. Siempre es temporada para dar frutos a Dios. Dios busca en nosotros, aunque nosotros creamos que no es tiempo. Y esta creencia puede estar en muchos de nosotros. Por ejemplo, algunos que son recién convertidos y dicen, no, pues que yo voy apenas empezando. ¿Cómo es que Dios me va a pedir así muchas cosas? O va a venir a buscar en mí ciertos frutos si yo todavía soy un experto, soy un neófito, soy un novato, estoy empezando apenas. Pero aunque nosotros creamos que no es tiempo, Dios está buscando frutos. Otra aplicación que me gustaría darles, nosotros cuando somos jóvenes pensamos que no es temporada de dar frutos. Es decir, no, pues yo todavía estoy en una formación, en una preparación, tanto secular, académica, como en mi formación espiritual. Yo apenas estoy aprendiendo ahí todos los fundamentos, el cómo puedo tener las bases firmes de la fe, del amor, para tener una familia, para servir al prójimo. Y está muy bien, es muy cierto, estamos en esa preparación y todavía estamos en una etapa de formación, por así decirlo. Pero incluso ahí, Dios está buscando frutos. Aunque seamos jóvenes, aunque no sepamos tanto de Biblia aún, aunque no tengamos tanta experiencia, aunque no tengamos tanta influencia en el mundo, aunque podamos poner 1000 pretextos, Dios está buscando frutos, aunque creamos que no es el tiempo. Siempre es temporada para dar frutos desde la perspectiva de Dios.
Y ahora me gustaría hacer una desambiguación aquí del fruto de esta ocasión. El fruto que vamos a nombrar aquí, en el cual Dios siempre está buscando en nosotros, es el tipo de fruto de servicio, no el de arrepentimiento, porque enseguida vamos a leer una lectura, valga la redundancia, que habla acerca de eso. Aquí es acerca de buenas obras. Dios siempre está buscando eso. No tenemos que sabernos un montón de versículos para saber que si alguien tiene hambre, yo le tengo que dar de comer. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estos frutos son acerca de servicio. Vamos a pasar a otra lectura, porque es complementaria a esta. En Mateo, perdón, que me digo quién. Denise Celeste, es otra Celeste. Denise Celeste, ¿andas por aquí? Sí. Gracias. Oye. Mateo capítulo 21. Sí, el versículo. Del 33 al 43. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le acercó de vallado, cavó en una laga, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiese su fruto. A los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos más de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: ¿tendrá respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues el señor de la viña, que hará de aquellos labradores? Le dijeron a los malos de su ira sin misericordia, y arrendarán su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. En esta ocasión, que también habla acerca de los frutos, y dentro del mismo capítulo, dentro del mismo contexto, y hacia las mismas personas, porque ahora, bueno, especialmente les habla a los fariseos, a los herodianos que estaban ahí, a los escribas, y les dice algo bien interesante, porque ya que estaba más cerca del templo, había más gentilicio originario de ahí, oriundos de Jerusalén, y obviamente tenían sus raíces religiosas muy, muy arraigadas, y les habla a todas las personas en general, empezando por sus líderes religiosos, los fariseos, y realmente aplica para todo aquel que se decía judío. Y les dice algo bien interesante. Dice que si nosotros no estamos cumpliendo con el dar los frutos, nuevamente les dice, no solamente vamos a ser cortados, como ya lo habíamos mencionado, según lo que hablaba Juan el Bautista, sino que ahora entra algo muy, muy peculiar, que no solamente nosotros vamos a ser quitados, bueno, en este caso le hablaba directamente a los fariseos y al pueblo de Israel en general, y le decía, ustedes se parecen a unos labradores de una viña. Dios es el dueño de la viña en general es el mundo y su obra, la obra de Dios en el mundo, y les dice que ellos no estaban dando el fruto de su tiempo. Dice, y cuando ya era el tiempo de que ellos estuvieran dando el fruto, no lo estaban haciendo. Entonces, pues les manda mensajeros, que es la ejemplificación de los profetas que les estaban hablando, y los mataban. Y mandaba otro para que les hablara, les exhortara, y lo mataban. Y lo dijo, pues les voy a mandar a mi hijo, ahí lo van a respetar, pues es mi hijo. Y lo mataron otra vez, y era una prolepsis, es decir, estaba dando ahí adelantos ahí de lo que iba a pasar a continuación,
acerca de su propio sacrificio, que estaba hablando Jesús. Él, como hijo de Dios, el hijo del dueño de la viña, incluso a él mismo lo iban a matar. Entonces les dice, si ustedes están conscientes de todo lo que significa esto, ¿qué creen que va a hacer el señor de la viña a esos labradores malvados? Y ellos mismos dicen, pues a los malos, porque reconocen que eran malos esos labradores, pues les va a dar un fin miserable. Les va a dar su castigo sin misericordia, porque ya les tuvo un chorro de paciencia y les dio muchas segundas oportunidades. Entonces les va a dar un fin malo. Y aparte de que a ellos los va a cortar, como ya había dicho Juan el Bautista, aquí entra otra acción, otra medida que va a tomar Dios. Dice que les va a dar esa viña a otros labradores para que sí la manejen mejor, que la rienden mejor y que sí den el fruto de su tiempo. Ahora, todo esto tiene que ver nuevamente con el fruto. Si nosotros no damos el fruto a nuestro tiempo, corremos el peligro no solamente de ser cortados, sino de ser sustituidos. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, alguien más lo va a hacer por nosotros. No somos completamente indispensables en el plan de Dios. Todos somos necesarios y todos somos útiles. Pero como bien dijo Porfirio Díaz cuando hablaba acerca de la nación, y yo siempre lo he pensado también acerca de la iglesia, que para servir a la iglesia, para servir a Dios, nunca está de más el que llega, ni falta, ni hace falta el que se va. Realmente todos podemos ser útiles, todos somos necesarios, pero tampoco somos indispensables. Si nosotros no lo hacemos para Dios, alguien más lo va a hacer. Entonces debemos también de tomar eso en cuenta, porque no solamente es como que, pues sí, ya Dios me va a quitar, sino que desde el pueblo de Israel se le advirtió esto. Si ustedes no están valorando esto y no están dando el fruto en el tiempo que es debido, porque recordamos que siempre es tiempo, pero si ustedes no lo están haciendo, nosotros podemos estar en la misma situación. Porque así como ellos, si no lo hacían, iban a ser sustituidos. Eso que era precioso y que había sido dejado en sus manos para trabajarlo, para manejarlo, para administrarlo, y no lo cumplieron, no dieron el fruto, se lo dieron a alguien más, lo mismo puede pasar con nosotros como iglesia y como personas, como individuos. Si nosotros no damos nuestro fruto, alguien más lo va a terminar haciendo por nosotros. Y la gloria va a ser para esa persona, porque va a llegar a la vida eterna, y va a tener también muchos reconocimientos, pero aún así muchas bendiciones directamente de Dios, tal vez no públicamente, pero directamente de Dios en su vida. Y nosotros vamos a ser echados fuera, vamos a ser reemplazados, y también eso es algo muy feo, muy triste y muy peligroso porque es una realidad. No solamente es con que, pues ya ni modo, yo no hice nada. Es que alguien más va a hacer eso que te correspondía a ti, ese propósito con el cual tú naciste, por el cual tú naciste precisamente en este tiempo, en este segmento de la línea del tiempo, porque tú naciste específicamente en ese país con un cierto propósito. Y si tú no lo vas a cumplir, alguien más lo va a hacer por ti, pero tú vas a recibir el castigo por no cumplir tu propósito, por no dar el fruto a su tiempo. Entonces también es algo que debemos tomar muy en cuenta de la importancia que tiene esto, y también que no más que entrar en temor por el castigo, lo veamos como una inspiración, como un impulso para trabajar. Pues obviamente pues no buscamos eso, no queremos eso, vamos a evitarlo, pero también a ver desde la parte del amor, no solamente dirigirnos desde el miedo, sino actuar desde el amor. Si Dios ha hecho todas esas cosas por mí, porque fíjense el trabajo que había hecho el labrador. Dice que él había labrado con sus propias manos, es decir, había puesto atención, se había esforzado, había puesto en esmero, tenía fe, tenía esperanza de recibir algo bueno de eso, con amor, con paciencia, había tratado esa viña, y los labradores no les importó toda esa atención, todo ese amor, todo ese cuidado. Entonces nosotros tratemos de valorar lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nosotros, y por eso, como esa inspiración, como esa motivación, vamos a dar fruto. Vamos a hacer lo que nos toca. ¿Ok? Vamos a pasar a otra ahora que también va a ser complementario a esto mismo. De el fruto de las viñas, de la higuera. Y vamos a anotarlo. ¿Me ayudas, por favor, ahora? Alba Alondra. ¿Sí estás por aquí? Sí, estoy aquí. Gracias. Alba Alondra. Ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 13.
Lucas 13. Sí, Lucas 13, versos 6 al 9, por favor. Ok. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así es, muchas gracias. De nada. Ahora nuevamente habla Jesús acerca de una viña, pero ahora habla desde otra perspectiva, porque dice que Dios, que es el Señor de la viña, que es la ejemplificación de Dios Padre, dice que ya nos ha dado varias oportunidades, tomando en cuenta que nosotros fuéramos esa viña, y ha venido, dice, 3 años seguidos esperando encontrar fruto y no lo haya. Entonces, la paciencia de Dios también tiene un límite. Y cuando Él dice, pues ya mejor la voy a cortar, pues para qué estamos ahí desperdiciando este espacio de terreno también, pues está inutilizando el suelo, la tierra, pues vamos a aprovecharlo para otra cosa que sí dé fruto. Pero entra aquí en juego algo muy, muy importante, que es la intervención de Jesús. Ejemplificado en esa persona que le dice, no, espérate, pues dale chance, otro año más, vamos a esperar y chance y ahora sí, pues ya va a dar el fruto que esperamos de él. Entonces, esto es un contraste y a la vez un complemento de lo otro que veíamos de la acción de Jesús cuando maldice la viña, la higuera, perdón. Porque en comparación a eso, en vez de que Jesús toma esa determinación tan drásticamente, podríamos pensar, y la maldice de inmediato y ya sin tanta paciencia, eso es porque hablábamos acerca del servicio. Por eso que hacía ese énfasis, que era ese fruto relacionado con las buenas obras. Y en contraste, ahora con el fruto que habla ahora aquí en Lucas, en el capítulo 13, versículos 6 al 9, es acerca del fruto de arrepentimiento ahora. Es decir, que tomando así a grandes rasgos esta parábola, Dios es más paciente ahora para que nosotros nos arrepintamos gracias a la intervención de Cristo. Ese fruto que ahora está mencionando aquí tiene que ver con el arrepentimiento. Si leemos todo el contexto de Lucas 13, habla acerca de arrepentimiento. Dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que esas personas. Y eso lo dijo antes. Y luego más adelante vuelve a hablar del arrepentimiento. Entonces, el fruto del cual se está hablando aquí, de esta viña ahora, es el fruto de arrepentimiento. No el fruto del servicio de buenas obras, porque para eso debemos estar creciendo constantemente, pero normalmente nuestra tendencia como humanos es ser más tardos, ser más retardados, ser más perezosos en cuanto a arrepentirnos, porque muchas veces nos cuesta más trabajo darnos cuenta de una acción que no estamos haciendo, eso es fácil, pero tardamos más en darnos cuenta de alguna actitud interna equivocada, de algún sentimiento que no es correcto, que no es verdaderamente cristiano. Entonces Dios con que nos da un poquito más de tiempo y gracias a Jesús, que es el que interviene directamente, por eso es que en 1 Juan 2:1 dice que tenemos un abogado cuando pecamos. Tal vez por la paciencia que Dios ya ha tenido desde siempre, Dios el Padre podría decir, no, ya Samuel ya le ha dado muchas oportunidades y no entiende este cabezón, nomás está pecando, pues ya lo voy a cortar. Pero Jesús interviene y dice, pues dale chance, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a dejar este tiempo determinado y si realmente vemos que no hace ese fruto de arrepentimiento, pues ahora sí ya lo que tú decidas hacerle. Pero Jesús siempre está mostrando todavía esa gracia extra, ese valor agregado de paciencia, de espera, de empatía, de comprensión, porque también dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sabe lo que se siente ser tentado, así como nosotros, con todos esos deseos que él tuvo también como humano, con los antojos que él tuvo como humano, él nos entiende y dice, pues sí está difícil, dale su oportunidad para que se arrepienta. Y también en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y de eso se trata este fruto. Y es algo que a mí me agrada bastante observar y compartir con todos ustedes,
la virtud, la gracia, el beneficio extra que tenemos en esta época, porque Jesús está interviniendo por nosotros. Tal vez en otro tiempo hubiera sido como en el Antiguo Testamento, sin tanta paciencia Dios y mandaba el castigo así inmediatamente, fuego del cielo y nos consumía, pero ahora Jesús está interviniendo por nosotros y nos está dando oportunidad. Y ojo aquí, no desperdiciemos esa oportunidad, no desperdiciemos ese tiempo extra que nos está dando el Señor para arrepentirnos. Y ahora vamos a leer, yo creo que este va a ser el último. Vamos en el punto 10. Vamos a leer este último. Y me va a ayudar, vamos a terminar con... ¿Quién falta? Angélica Bravo. Si estás por aquí, Angélica. 3, 2, Sí, aquí está. 1. Ah, sí estás. Angélica Bravo, muchas gracias. Vamos a leer el 10º pasaje y con este vamos a terminar. Juan, el Evangelio según Juan, ahí después de Lucas, capítulo 4, Ajá. versículos 35 al 38. Juan 4, 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él, con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchísimas gracias, Angélica, por tu De aportación. nada. Vamos a terminar con esta reflexión. En esta ocasión, llega Jesús en el pleno sol de mediodía, después de una larga caminata, porque era muy aventurado Jesús y recorría muchas distancias muy largas. Y él andaba siempre tratando ahí en busca de cumplir su propósito. Y dice, pues yo pues estoy venido para predicar. Entonces, en una de esas, en vez de rodear todo una región, busca él la ocasión de cruzar por Samaria. Y en esta ocasión que está cruzando por Samaria, se encuentra con cierta mujer. Y tiene una conversación muy interesante. De hecho, también me encanta bastante la charla que tiene con esta mujer, porque a ella le revela un montón de verdades espirituales que a nadie más le revela. Y cuando le está revelando todo esto, para esto sus discípulos se habían ido. Él los manda que vayan a la ciudad y dice, no, pues también ya hace hambre, vayan a buscar algo de comer, yo aquí los espero. Y luego viene esa mujer, porque ahí como que se andaba escondiendo de la sociedad, andaba ahí solilla, era así más antisocial. Y cuando va ella a sacar el agua del pozo, ahí más sordeadamente, después se encuentra con Jesús y ya tienen toda esa conversación que ustedes pueden leer ahí en Juan 4. Y cuando ella se va y va sorprendida de todo lo que el Señor le había dicho, dice, no, hombre, se hace que tú eres profeta. Y luego ya va al pueblo y dice, no, he encontrado un hombre que ha dicho todo lo que soy. Y se hace que este es el Cristo, ¿no será este el que estamos esperando? Después de que hablan de adoración, de espiritualidad, de una teología bien profunda que con nadie más habló. Y luego regresan sus discípulos, ya venían preparados con toda la comida. Y luego les dice, pues ya llegamos, ¿qué vas a querer? ¿Qué te servimos? Tenemos ahí pescado, pues que era algo de los platillos favoritos de Jesús. Y él le dice, no, yo ya comí, no tengo hambre, gracias. Y dice, pues, ¿cómo es que ya comiste? Porque él dice, yo tengo otra comida. Y ellos pensaron, no, pues alguien más ya, a lo mejor alguien se cruzó en el camino y pues ya le dio ahí, le compartió un taquito o algo. Y se quedaron con ese pensamiento, pero le dice, no, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. Y entonces se quedan ahí sorprendidos y me imagino que hasta apenas iban a dar la mordida a la comida y Jesús les empieza a decir todo esto. Y luego entra esta reflexión de los versículos 35 a 38. Que ahora empieza una analogía acerca de un campo. Y le dice, pues no dicen ustedes que todavía falta un rato para la siega.
Dice, pues yo les digo que presten atención. Miren el campo, porque ya está blanco, ya está listo para trabajar. Y aquí la analogía a lo que se refiere a Jesús es que debemos de prestar más atención. Hace falta poner atención para notar que ya es la hora de trabajar, que ya es la hora de que empecemos a hacer algo. Y por otra parte, menciona ahí que tenemos antecesores en la obra. Él les dice, ustedes van a entrar en ese lugar que ni siquiera ustedes mismos labraron. Dice, y aquí se cumple otro dicho que yo tenía, porque Jesús siempre andaba citando los dichos que eran famosos y les daba una verdad todavía más espiritual, los reforzaba, los que estaban bien dichos. Y me encanta esa parte de Jesús. Y cuando les dice, aquí se cumple de verdad lo que dice el dicho, que uno es el que siembra, otro es el que recoge, y aunque tenía otros contextos y otras aplicaciones, Jesús lo aplica aquí para la obra de Dios y le dice, así van a ser ustedes. Ustedes ya tienen la labor empezada. El trabajo, todo el proyecto que se llama obra de Dios ya está empezado y ustedes van ya en la última etapa. Ustedes ya lo tienen todavía un poquito más fácil porque ya está listo. Ellos tuvieron que trabajar y lo vieron desde lejos. Dicen Hebreos que ellos nada más lo saludaban desde lejos, pero no alcanzaban aquellas promesas tan directamente como nosotros ahora las alcanzamos. Y como incluso ellos mismos más directamente al compartir con Jesús, al ser contemporáneos de él, les dice, muchos profetas y reyes quisieran haber escuchado y presenciado todo lo que ustedes están escuchando y presenciando, pero no lo hicieron. Pero ustedes sí, porque Dios tiene un propósito para eso y Dios a quien quiere le da esa oportunidad. Dice, porque les es permitido a los niños, hablando acerca de los discípulos, que eran los más inadecuados, por así llamarlo, en general, como podríamos pensar todos, para recibir todo eso, y también lo somos nosotros. Y ahora entonces nosotros vemos que la obra de Dios ya está empezada. ¿Cuántos hermanos no han trabajado antes que nosotros? Entonces realmente ya tenemos mucho avance en el campo evangélico, tal vez incluso nos falta mucho en el campo misionero, pero primeramente Dios, en generaciones futuras nos vamos a ir a reponer en esa área. Nos falta mucho en otras áreas, pero el punto es que ya tenemos mucho avanzado. Desde los profetas de la antigüedad, desde los predicadores de antaño, ya tenemos muy avanzada la obra. Pero el punto es ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Dice Jesús, pongan atención, fíjense en cómo está la situación mundial en esta actualidad. Ya es tiempo de que ustedes hagan algo. Ya están blancos los campos, ya está listo para que se pongan a trabajar, para que empiecen a dar ese fruto. Y les dice también algo muy importante, que aparte de que ya va a ser un poquito más fácil porque ya tenemos la obra empezada y que nos toca la parte pues más liviana y que vamos a tener más cerca esa premiación, dice algo muy importante. Dice, al que lleva fruto, se le va a dar su salario. Y aquí yo quiero recalcar que si nosotros damos fruto con todo esto que hemos comentado con estos versículos y todos los que nos faltaron, un chorro todavía, muchos más, pero con todo esto que hemos hablado acerca de dar fruto, quedémonos con esto, que va a ser muy fácil lograr dar fruto si tenemos nuestra vista puesta en el galardón. Les dice, si tú das fruto, dice Jesús así directamente, para despertar esa emoción, ese anhelo de obtener eso. Dice, se les va a dar un salario. Yo los voy a premiar si ustedes empiezan a dar fruto. Y se van a alegrar después, ustedes que van a cegar, es decir, que van a cosechar, juntamente con los otros que empezaron la obra, los que sembraron, y todos vamos a estar felices. Pero el punto es que Jesús aquí implanta en todos nosotros y en ellos, en esa ocasión directamente, inicialmente en ellos, esa imagen de logro, de obtener una recompensa. Y ese va a ser el motorcito por el cual ellos van a empezar a trabajar. Porque le dice, ustedes piensan, pues todavía falta un chorro, pues a lo mejor todavía faltan muchos años, podríamos pensar nosotros ahora, para que se acabe el mundo, para que otros hermanos, los que sí se dedican a predicar, hagan las cosas. Nosotros somos los encargados también y formamos un papel muy importante, jugamos un papel muy importante en el plan de Dios, en nuestro tiempo y en nuestra región. No desaprovechemos esas oportunidades y quedémonos con esto. Lo que Jesús les dice a ellos. Ya es tiempo de trabajar. Pónganse a trabajar. Yo les voy a recompensar.
Y eso nos incentiva a todos nosotros, es una imagen de logro que podemos implantar en nuestra mente, el estar en aquel día recibiendo la recompensa, además de todas las bendiciones que nos da día tras día tras día, y es algo que nos inspira para trabajar y para que todos empecemos a dar frutos si no lo estamos haciendo, y que sigamos dando fruto, que mejoremos la calidad de nuestro fruto si ya lo estamos haciendo, que yo creo que es el caso de la mayoría. Vamos a tratar de mejorar en todo esto. Con eso vamos a terminar. Muchas gracias por su tiempo, su atención, por la participación a todas las hermanas. Muchas gracias por todos sus aportes. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún versículo, es la hora. Pueden aquí hablarlo abiertamente y podemos conversar todavía un poquito más. Y si no, pues ya vamos a dar por terminada. Faltaron otros 15 versículos de analizarle y en lo cual yo creo que le podemos sacar todavía mucho jugo y mucha enseñanza de parte de Dios para nosotros, pero quedémonos con estos por ahora y en alguna otra ocasión que tengamos la oportunidad de compartir un mensaje por aquí, pues trataré de darle continuidad. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerlo. Vamos a dar ahí un poquito de tiempo. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Gracias. Espéreme. Hola. Pues nada más le quería, bueno, primero darle las gracias porque su clase estuvo muy interesante. Y la otra, darle también las gracias porque normalmente, o sea, se siente bien bonito que nos consideren a nosotras como mujeres para hacer aportaciones, aunque sean pequeñas, pero importantes. Y a mí nunca me había tocado ver que un hermano dijera, bueno, ahora todas las hermanas me van a ayudar a leer las citas bíblicas, dado que la dinámica siempre es distinta. Entonces yo personalmente le agradezco mucho por habernos dado la oportunidad de apoyarlo leyendo las citas bíblicas, porque se siente bonito que uno pueda apoyar de esa manera. Y ya, nada más. Y muchas gracias porque estuvo muy interesante la clase. Ok, gracias por el comentario. Espero que realmente nos sirva y para que ahí no nos quedemos dormidillas también. Muchas gracias. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Especialmente hablando del mensaje. Si no, pues gracias por todo, por la oportunidad. Gracias a los encargados, a mis hermanos Neri e Isaac. Y pues para cualquier cosa ahí estamos al servicio de todos. Dios les bendiga.